Los viajes se viven 3 veces: cuando los soñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos. Este es tu programa de viajes en Radio Infinita con Catalina Edwards. Bienvenidos a Viaje Infinito por la 100.1, edición periodística Camila Luco. Viaje Infinito es una presentación de Escápate con Mastercard y todos sus beneficios. Praga es una de esas ciudades que parecen sacadas de un cuento, donde cada rincón inspira asombro y cada calle encierra siglos de historia. En el corazón de Europa, la capital checa cautiva a los viajeros con su inconfundible silueta de torres góticas, puentes centenarios y plazas medievales iluminadas al atardecer. Caminar por Praga es sumergirse en un escenario de fantasía. La plaza de la ciudad vieja con su famoso reloj astronómico, el emblemático puente de Carlos que conecta historias y leyendas sobre el río Moldava y el majestuoso castillo de Praga, una ciudadela que resguarda catedrales y callejones misteriosos. Hoy visitamos Praga, la ciudad más linda de Europa. Un buen detalle es traer un regalo para la familia, amigas o incluso para uno mismo. Por eso, Mastercard Black ofrece ofertas exclusivas con reembolso automático en cientos de tiendas alrededor del mundo. Descubre más en mastercard.cl/black. Crear recuerdos inolvidables en cada destino. Priceless. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edwards. El turismo es un pilar esencial para Praga, tanto a nivel económico como cultural. La ciudad recibe más de 8 millones de visitantes al año, una cifra que sigue creciendo y que iguala los niveles previos a la pandemia. El desarrollo turístico ha transformado zonas antiguamente degradadas también en polos gastronómicos, culturales y tiene mucha vida nocturna. Hace muy poquito estuvo en Praga nuestra siguiente invitada. Ella además tiene esta mirada del turismo porque es la directora de Turismo y Hotelería de la UNAP. Daniela Guarda nos acompaña hoy en Viaje Infinito. ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por acompañarnos. Hola Cata, muy bien, gracias por la invitación y gracias por permitirnos también no solo contar esta experiencia desde una visión más turística, sino que también desde una visión también académica, como Sí. dijiste. Así que Muy súper interesante. entretenido. Gracias por estar acá, Daniela. Oye, bueno, muchos dicen que Praga es la ciudad más linda de Europa. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Totalmente? Sí, totalmente. No tengo la fortuna de conocer varios lugares de Europa, pero sin duda Praga es mágico, es realmente mágico. Eh, es un lugar donde además no solo vives historia, sino que como que te involucras, te metes en realmente en el mundo antiguo, en la época medieval. Te logras empapar de eso, que es maravilloso. Sí. ¿En qué época fuiste tú, Daniela? Yo fui en octubre. Ya. ¿Y qué te En pareció octubre. como ir en esa época? Yo me Es acuerdo que que Praga era una ciudad como bien fría. sí, pero fíjate que había, no sé, si entre 7 y 15, Ya. 18 grados me tocó, entonces súper rico, porque a mi parecer, para conocer un buen destino es caminarlo, Sí. y caminarlo con esa temperatura es súper agradable, porque estar Sí. con 30 grados, entonces fue súper agradable, además que los colores, te muere el color del otoño, estos Ay, qué naranjos lindo. caminando por el río, fue súper rico. ¿Cómo Sí. describirías la magia que tiene Praga justamente y que la convierte en hoy día en la ciudad más linda de Europa? Mira, la, a mí lo que más me llamó la atención es su gente. Si bien en general la gente de Europa del Este, ¿cierto?, es un poquito más seria o un Ujú. poquito más, sí, más seria, a mí me dio la impresión como un poquito más triste, ¿ah? Ajá. Quizás como latina, pero sin duda son muy amables, muy amables. Entonces eso hace que tú también puedas descubrir, ¿cierto?, Praga de una manera como a tu ritmo, y la gente siendo muy cordial. Entonces estoy nos metiendo como en este mundo medieval, que es la sensación que me dio a mí. Sí. Eh, y con además mucho turista, pero la mayoría de los turistas son europeos allá. Hay latinos probablemente y todo, pero yo percibí mucho más europeo, entonces te da como otra sensación, una cosa como mágica. Sí, qué buena. ¿Y en qué parte te quedaste?
Yo me quedé se llama la ciudad pequeña, La sino que ciudad, ya, no es la ciudad vieja. no, Ya, al otro lado del puente Puente de Carlos. del puente de Carlos. Ujú. Entonces llegamos a un hotel. Yo llegué en auto, no llegué en avión. Ah, qué Llegué en buena. auto desde Viena. Entonces, Perfecto. además fue un recorrido súper bonito. Ay, qué lindo ese viaje. Sí, muy bonito. Muy, muy, muy ¿Cuánto lindo. Entonces, rato? son 4 horas, No es más o menos. nada. Igual hicimos, no, además que es súper lindo, las carreteras son exquisitas y todo. Entonces llegamos directo, estacionamos el auto, nunca más lo vi, o sea, ahí quedó. Eh, y ahí nos quedamos en un hotel que era como un hotel muy antiguo. Tú entrabas como con unas escaleras chiquititas hasta que llegabas a tu habitación, que además eran como antiguas, como que te juro que tú sentías que estabas en la época medieval. Y fíjate que no era caro. Yo me acuerdo, o sea, pagamos, ponte tú, por ese alojamiento como 80 euros la noche, para mí y mi marido, digamos, Sí. Está con súper bien. desayuno, sí, súper bien. Y era un lugar donde además tú puedes salir y ya estabas al lado tuyo, estaba como a los pies del castillo. Ah, espectacular. Entonces, sí, sí. ¿Cuántos días Entonces le ahí dedicaste a Praga? fueron 14 días más o menos. Harto. Sí, tuvimos hartos días. ¿Y te moviste Porque fuera de Praga también? no, no, fíjate, recorrimos por ahí, por algunos, es Ya, que como andábamos en auto nos movimos, pero porque después seguimos el recorrido. Pero, perfecto. pero principalmente fue Praga. Es que para mí uno de mis sueños era conocer Praga, entonces le dedicamos mucho tiempo. Qué bueno. Mucho Estamos con tiempo. Daniela Guarda, directora de Turismo y Hotelería de la UNAP, hoy día en Viaje Infinito hablando sobre Praga. Y te quería preguntar a propósito del desarrollo turístico, ya como desde tu visión más de la academia, cómo justamente este desarrollo, que era algo que mencionábamos al comienzo de esta entrevista, también ha permitido como destacar, relevar o revivir Mm. zonas que antiguamente se habían perdido, que habían resultado destruidas en torno a la vida nocturna, hotelería, restaurantes. Hay barrios como que están en permanente como evolución en ese sentido en Praga, ¿no? Sí, mira, el rol que juega el turismo en Praga en general es súper importante. Bueno, así como dato, eh, el Producto Interno Bruto, digamos, de la República Checa, el 60% es Praga, ¿cierto? Ajá. Donde llega el 60% de los turistas. Y aporta, según lo último que recuerdo, un 4,4% al PIB. Entonces, es un lugar que vive del turismo, ¿cierto? Y ahí tú notas, y ahí yo lo veo desde una visión mucho más académica, cómo converge de alguna manera el patrimonio, la cultura, la gestión turística. Cómo todo esto, de alguna manera, esta historia, ellos han sabido sacarle un buen provecho y tenerlo como un bien, ¿cierto? Sí, Para el resto de la sociedad, para todos nosotros. Entonces, sí. eh, desde ahí, y yo un poco también plasmando mi experiencia de viaje como directora de turismo, como docente del turismo, es como un poco también lo que me gusta traspasar a Claro. mis estudiantes después de cada una de estas experiencias turísticas, porque es decirles, miren, se puede tener una gran gestión del turismo, tener ellos la gastronomía, la cultura, cómo cuentan la historia, Cata. Eh, yo también recomiendo es tomar estos como free tour, yo lo tomé con Senderman, entonces te cuentan la historia además de una manera muy entretenida, que te encantaría que, o Ujú. sea, yo soy mamá, que mis hijos tuvieran esos profes de historia que te cuentan además como de la guata, ¿cierto? Todo lo que se vive en cada calle, en cada rincón, cómo se vive el turismo de una manera mucho más cultural y patrimonial. Y tú estás como todo el rato, así como una esponjita, así como chupando toda esta información y cómo se gestiona de una manera súper, súper responsable, además, Mira, qué interesante. sostenible. Sí. Oye, ¿los chilenos van harto a Praga? ¿Tienen interés por conocer esta ciudad? Yo diría que no tengo cifras, nada, Sí. pero yo diría que es un destino que está, como te dije al principio, se ve mucho más, es un turismo mucho más europeo.
el de Praga, el de Hungría, el de Praga, ¿cierto? Pero ya el chileno llega para allá después de haber conocido los lugares más tradicionales de Europa. Sí, po, Francia, es España, qué sé cierto, yo, y después ya como que se van a Europa del Este. Como que no parten por Europa del Este, es es como, cierto. ya, después, ya, se Es van como el para el segundo, otro lado. sí, es cierto. Como que primero Sí. uno opta por las capitales más tradicionales. Sí, sí, y siempre lo típico. Entonces, Sí. cuando uno dice Praga, oye, pero fuiste, porque tú, yo no he tenido la posibilidad de conocer, no sé, Inglaterra. Yo no conozco Inglaterra, pero para mí eh, era, bueno, te dije, era uno de mis sueños conocer Praga. Además que no solo por la historia, sino que además lo encuentro súper romántico, Sí. como, y no, tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Sí, pues, totalmente. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Excelentes recomendaciones con Daniela Guarda, directora de turismo, digo, y hotelería de UNAP. Hoy día hablando sobre Praga, con su mirada académica y además como turista, estuvo mucho tiempo recorriendo la ciudad, así que Sí. buenísimos los datos que nos diste. Gracias, Daniela. No, gracias a ustedes y invitar también a la gente a los jóvenes de hoy en día, que están a punto de también de tomar sus decisiones de que van a estudiar, de que se lancen con este pasaporte, digamos, a estos nuevos desafíos de estudiar turismo, porque necesitamos llegar a lo que yo viví, ¿cierto? A esta Sí, pues, gran gestión turística que tiene la República Checa. excelente. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, te Hasta pasaste. pronto. Un abrazo. Cuídate. Chao. Seguimos en Viaje Infinito. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edwards. El reloj astronómico de la ciudad vieja es un símbolo medieval lleno de misterio y tradición. Instalado desde 1410 en la fachada del antiguo ayuntamiento, esta obra maestra no solo marca el tiempo astronómico, civil y zodiacal, sino que cada hora cobra vida con un encantador desfile de figuras mecánicas. Los 12 apóstoles, la muerte, la vanidad y el tacaño, desfilan ante la multitud. Es imposible no quedarse pegado mirando este espectáculo. Este ritual se repite diariamente de 9 hasta las 11 de la noche. Es una de las experiencias más celebradas y mágicas de Praga y conecta al viajero con leyendas sobre antiguos maestros relojeros y con la fascinante atmósfera de la plaza de la ciudad vieja. Seguimos en Viaje Infinito. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edwards. Seguimos descubriendo más de Praga en este capítulo de Viaje Infinito, hoy junto a Francisco Velasco, periodista y corresponsal. Él es fundador de Touch by Planet. ¿Cómo está, Francisco? Qué gusto saludarte. Bien, Cata, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contando también un poquito de los Buenísimo. Oye, viajes. ya que hablábamos del reloj astronómico, me imagino que paraste a ver el reloj astronómico y este espectáculo de los 12 apóstoles en Praga. No, fue la primera parada. Yo creo que llegué en tren, me acuerdo. Y ¿Ya? fue antes de ir al hostal, lo primero que hice fue el reloj astronómico, que realmente una maravilla. Oye, ¿qué generan en los turistas también? Es bien interesante porque yo creo que el reloj astronómico junto con el puente Carlos es como lo Sí. más común de Praga. Entonces, claro, está todo el mundo expectante a cuando el reloj marca una hora para que salga este desfile de los apóstoles que decías tú, pero también se genera una cosa bien mística. Yo creo que Praga es súper especial por lo bonito que es, porque no fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, entonces conserva esta como atmósfera muy antigua, real, no Sí. reconstruida. Y el reloj tiene esta cosa, si uno lee blogs, ponte tú, tiene esta cosa de marcar como 3 horarios, que a mí nunca me han quedado muy claro cuáles son, Ah, ya. pero da la sensación como de estar en tiempos distintos. Entonces como que la gente tú puedes ver las caras como de mucha impresión, de felicidad, de misterio también. Tiene una onda bien entretenida. Qué entretenido. Bueno, otro imperdible es el puente de Carlos, que tú ya lo mencionabas. Sí. El puente de Carlos, yo creo que Y su otro de los historia, imperdibles. además, ¿no? Qué fascinante. Es fascinante, o sea, tiene una cantidad, es del siglo XV. Sí. Se dice, yo leí por ahí, me acuerdo hace tiempo, que para hacer la mezcla para el concreto, o no sé el material con el que fijaron el puente, Para pegar. para pegar Sí. el engrudo, se Sí. usaron huevos, Huevo, clara de huevo. clara de huevo. Sí. Entonces, bueno, parece que es bien resistente. Sí. Y yo recomiendo ir de muy tarde en la noche o muy temprano en la madrugada. Ah, ya, ¿por qué? Yo fui en la noche, ponte tú, y me acuerdo que yo fui en invierno, entrando al invierno, y es increíble, o sea, porque sale esta como bruma o esta neblina,
y se prenden todos los focos del puente que son de esta luz más amarilla. Sí. Entonces realmente uno se siente en el siglo XV o en un castillo tipo Drácula. Realmente está como en otro tiempo. Otra atmósfera. Sí. Y ese es un buen dato. Yo creo que generalmente la gente busca ir a Europa en el verano europeo o cuando aquí estamos en invierno. Yo creo que hay ciudades para eso, pero Praga, a mi parecer, es para conocerla en invierno. O sea, Mira. realmente es muy distinta en invierno porque por la gastronomía, que es mucho más más cálida, el goulash o incluso las cervezas o también los cafecitos, y todo esto que te cuento como de la atmósfera de la neblina, de las luces. Yo creo que Praga luce mucho más en invierno que en verano. Mira, qué maravilla. Estamos hoy día con un gran entrevistado para hablar de Praga. Él es Francisco Velasco, es periodista, es corresponsal y fundador de Touch by Planet. ¿Te encontraste con chilenos? ¿Es Praga un destino atractivo para los chilenos? Sí, yo creo que es un destino cada vez más atractivo. No me encontré en ese viaje con chilenos, pero es muy atractivo porque es fácil llegar. O sea, hay aviones que llegan directo al aeropuerto que es bien Conectado. internacional, pero también los trenes están súper bien. O sea, Nuestra entrevista anterior nos decía que había llegado en auto, súper buena alternativa, desde Viena. ¿Y tú cómo lo hiciste? ¿Tú, en qué itinerario incluiste Praga? Yo llegué también desde Viena, creo, y en tren. Eso sí, yo quería... qué lindo el viaje en yo quería tren. recorrer esa ruta en tren, no solo por lo bonito, sino que por lo antiguo, porque realmente es una ruta, no sé, Italia, por ejemplo, con su Freccia Rosa y todos esos trenes modernos de alta velocidad, claro, son increíbles, funcionan muy bien, pero es ver algo muy moderno. Praga no, Praga tiene estas estaciones que son feas, sí, pero son realmente interesantes desde el punto de vista de la historia y desde sentir esta Europa real como antigua, porque uno se imagina también lo duro que tiene que haber sido para la gente que vivió en época de guerra, por ejemplo, moverse en esos trenes con esas estaciones tan frías, tan lúgubres. Entonces es entretenido sentir también esa atmósfera real. Sí, qué entrete. Qué buena descripción además. Oye, bueno, aparte de estos edificios emblemáticos que tú nos mencionas, uno mira mucho como hacia arriba con este perfil que tiene Praga, que es inconfundible, maravilloso, imponente. ¿Conociste algún edificio como por dentro que te haya llamado la atención más allá de lo que uno puede describir de lo que pasa en las calles de Praga? Yo recomendaría la Torre San Enrique, que no es tan conocida. Yo me acuerdo mucho de esa torre porque, claro, yo estaba buscando un lugar que no fuera tan conocido, donde se pudiese ver Praga desde lo alto. Tiene como 200 metros, me acuerdo, la Torre San Enrique. Se puede subir, hay una arquitectura muy, muy bonita. Y es un edificio que no es tan común, pero que está justo en una plaza, no me acuerdo muy bien el nombre ahora, pero claro, una plaza muy antigua, muy bonita, donde hay fuentes, donde hay un montón de cafecitos y cosas, y no hay tanto turista. Entonces es bien entretenido ir porque podía hacerla rápido, o sea, se puede subir sin problema, subir y bajar, se ve la ciudad de arriba muy bonito. Putz, si no te queréis bajar, en verdad, porque yo me acuerdo que me subí y esperé el atardecer, por ejemplo, para poder ver el atardecer desde arriba. Espectacular. Y otro buen dato, o sea, yo recomendaría, si uno va en invierno, calcular a qué hora se pone el sol y subir una hora antes o algo así. Ya, perfecto. Oye, ¿algo de la gastronomía característico, interesante? De repente hay ciudades que no tienen muy marcada su gastronomía. No sé si es el caso de Praga. Sí, yo creo que, a ver, Praga, yo creo que la gastronomía, la cerveza, la Pilsen, en el fondo, se creó en Praga en el año 1400 y algo. Y son muy famosos por la cerveza. Yo creo que es interesante probar la cerveza negra, que es una de las más comunes de allá, muy fuerte, pero entretenida probarla. Y el goulash, el goulash checo. Sí, pues claro. Eso es muy rico y si te agarra con lluvia, perfecto. ¡Qué rico! Oye, está buenísimo ese dato, súper bueno. Oye, vida nocturna, barrios donde haya como cuento en la noche. La vida nocturna yo creo que te recomendaría, hay harto, hay un montón de... Praga es una ciudad bien universitaria y bien juvenil. ¿Ya? Yo creo que, a ver, el barrio nocturno se llama Soviche, algo así, se escribe con B,
Es como BR, lo tengo acá, justo lo tenía acá anotado, BR Sovice, pero no sé muy bien pronunciar el checo. Y ese es el barrio como mucho más alternativo, que tiene una vida nocturna. Está bastante más alejado del centro, pero el transporte público funciona muy bien. Y en realidad Praga igual es chiquitito. Pero hay, ponte tú, hay mucho bar del estilo de estos bares como irlandeses, los Irish, donde hay gente de todo el mundo. La gente para, ya, súper entretenido. Música en vivo, nadie está sentado, harta cerveza, un montón de griterío. Y justo ese barrio también tiene una apertura alternativa LGBTQ bastante permisiva, entonces también creo que es una ciudad que está bastante moderna en ese aspecto. Y también sería interesante en la vida nocturna te ofrecen siempre se me olvidó cómo se llama, este trago licor verde que es muy fuerte. Chuta, me pillaste. Ya me voy a acordar el nombre, pero que me estás preguntando a la menos conocedora. Absenta, me dicen acá. Tal cual, ese mismo. Ya, absenta. Es Yo pensé que me decía a mí abstemia. Claro. Pero no. Absenta, ya, perfecto. El absenta, vale la pena probarlo porque es una experiencia. Y eso lo podéis probar en cualquier bar. Buena. Con mucho cuidado porque es fuertísimo. Muy, muy, muy fuerte. Ya. Oye, qué buenos datos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Hemos disfrutado mucho conversando contigo, Francisco Velasco. La gente que quiera viajar a Praga, tú organizas grupos, estás en ese camino. Cuéntanos un poco para ubicarte. Así es, como tú muy bien decías, bueno, yo soy periodista internacional, generalmente con noticias más duras como corresponsal, pero hace mucho tiempo, hace 8 años, creé Touch by Planet, que es esta plataforma que lo que intentaba en un principio era difundir experiencias de viaje, mucho contenido, para que la gente que no pudiese viajar se acercara a estos rincones más interesantes. Pero hace un tiempo estamos empezando a organizar viajes de mucha experiencia. Por ejemplo, en febrero estuvimos en el Festival de Máscaras de Venecia y el viaje no era Venecia, sino era el Festival de Máscaras, con disfraces, como que la gente pudiese vivir esta época antigua. Entonces son puros viajes experienciales. Si quieren ponerse en contacto, Touch by Planet, que se escribe Touched by Planet, es la cuenta de Instagram. Y por ahí está toda la información. Nosotros estamos siempre respondiendo y poniéndonos en contacto para poder hacer viajes a medida. Ya, perfecto. Francisco, muchas gracias por habernos acompañado en este viaje por Praga. No, Cata, yo gracias a ti. Maravillosos datos. Viajar juntos. Estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Chao, Muy chao. bien, seguimos en Viaje Infinito. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edwards. Considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX, la obra de Kafka, que incluye la metamorfosis y el proceso, está marcada por el existencialismo y lo absurdo y se asocia inseparablemente con la atmósfera de Praga. La ciudad de Praga es mucho más que el lugar natal de Franz Kafka. Constituye también el escenario que moldea, envuelve y en buena medida determina el universo literario del escritor. La atmósfera de la capital checa, su arquitectura, su historia, se refleja también en la obra de Kafka hasta convertirse en un personaje más de sus relatos. Las estrechas calles del casco antiguo, los pasadizos oscuros y los edificios influyen en las descripciones asfixiantes que tienen estas novelas como La metamorfosis. Praga, en tiempos de Kafka, era una mezcla de culturas, germanos, checos, judíos. El clima, la luz, la niebla y el aire contribuyen a este tono sombrío y pesimista de sus obras. Si bien Kafka escribió en alemán, su literatura está impregnada del ambiente, las voces y los silencios de esta capital. La ciudad aparece también como un espacio físico donde reina el conflicto de identidad. Por eso, muchos viajeros y lectores de Kafka consideran que entender Praga es esencial también para comprender la visión del mundo kafkiano. Imperdible, sin duda, hacer esta conexión si usted va a Praga, conocer algo más sobre este escritor. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que en este viaje infinito decimos que los viajes se viven 3 veces: cuando los soñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos. Hasta pronto. Los viajes se viven 3 veces: cuando los soñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos. Esto fue Viaje Infinito por la 100.1. Tu programa de viajes en Radio Infinita con Catalina Edwards. Edición periodística Camila Luco. Viaje Infinito fue una presentación de Escápate con Mastercard y todos sus beneficios.